Instrucciones que no me desorientaran. No, esa no es nuestra responsabilidad, la siguiente la desorientación. Lo sabía, lo sabía. Lo ¿me quedo aquí o...? Sí, ¿verdad que no puedo creerlo. Era muy fácil. Sí. Sí. Compañero, hay un poco que te mostré hace rato y puedes buscar en las áreas en las que tú creas que esté y ya nosotros te vamos diciendo. ¿Sí? Sí, que me digo. Pero no, sí. Muy bueno. Pero ya no. Frío. 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 Más frío. Más frío. Frío. A ver, Adrián. Y vimos exactamente que cuando yo lo tomé como parte de un juego divertido porque no vi ninguna mala onda, pero pues sí, la idea, lo que noté es que su intención fue desorientarme. No había momentos para poder mirar ni nada, pero a pesar de toda la situación, pero ustedes mismos se adelantaron y le hacían para que y ya, pues, finalmente me dio mucho, estuvo padre el juego. No, lo que pasa es que como no me gusta el escándalo. Entonces fue lo que hice, que llegó un momento que no sabía si me estaban diciendo la verdad o me estaban mintiendo. Entonces decidí en principio buscar por mi cuenta. Y no me escuché. Eso fue lo que
esa fue mi actitud. Las voces de fuera. Sí, o sea, porque hasta que no sé por cómo, creí ya de mi cuando me están diciendo que era caliente. No me lo creía. Y luego que quería, Dudabas. Ajá, no me fiaba. ¿Qué decía? Vamos a transferir la experiencia de esta dinámica. Es una dinámica grupal que también ya podemos ir tomando en cuenta para cuando hagamos la clase. Y bien podemos transferir con lo que nos comentaba la compañera esta de cuando tenemos ideas negativas con relación a un hecho y que ya las tenemos tan introyectadas que aunque el panorama nos permita como que salir de ese bache, nos venimos abajo, emocionalmente hablando. O sea, que no hubiera sido el compañero Adrián, que hubiera sido, no sé, otra persona muy, muy nueva en este grupo y que sucedió, pues te sentiste como, ¿podemos decir frustrado? No, o sea, no me sentí mal, simplemente como todos estaban aquí diciéndome cosas contradictorias que no escuchar. Bueno, que es la orden. Pero yo siempre dije, chicos, algo importante es que sabía que eran todos. Finalmente, no. Sí, de hecho, los participantes, cuando estemos ya haciendo nuestra planeación, porque ellos no van a entrar a ojos cerrados. Saben que es una dinámica grupal de tipo para socializar saberes, o sea, porque aquí no se les esconde nada, bien lo dice Betty. El subjetivismo, el centro o sea, lo más importante en este proceso de aprendizaje es precisamente el sujeto que aprende. Entonces hay que irlo cuidando, ¿no? Hay que irlo, no tanto como que caiga en tus catarsis o como que caiga en ese momento de explosión que dijiste que no te gusta mucho el ruido y que decidiste mejor no escuchar voces, ¿no? Entonces fue una decisión, no tanto como eso, pero sí cuidar el proceso. Entonces sí es importante al inicio de una dinámica, pues aclarar, ¿no? Que es un juego, que vamos a prestarnos y que vamos a vivirlo tal cual y que, bueno, vamos a manifestarnos según lo que sintamos en ese momento. Y esa es la metáfora, perdón, Adrián, otra de las cuestiones. La metáfora es una de las figuras también muy importantes dentro de un proceso de capacitación, porque los seres humanos aprendemos generalmente a través de metáforas. Entonces, cuando hacemos la transferencia de esta actividad a lo que decía Elsa, pues entonces en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Ya tenemos un marco de referencia, tiene otra actividad que se suma a lo que ya sabemos y entonces esto se hace más grande, más significativo. ¿Te acuerdas que decía ya el término de aprendizaje significativo? Bueno, esta es una dinámica que propicia el aprendizaje significativo. Me parece muy importante que muchas de las veces nosotros cuando acudimos a un proceso de transmisión de conocimiento, vamos a veces a estar con personas que no les interesa transmitirnos un conocimiento o que nos quede a nosotros claro un hecho, sino como que ellos simplemente van a lucir lo que saben y lo que conocen, pero sin importarles que incluso hasta nos insultan con terminologías que no conocemos, con citas de autores que de repente nos confunden o tal, y no logran llevarnos hacia lo que nos interesa. Y creo que lo más importante del proceso de formación de los talleres y los cursos que damos es que la gente se quede con las herramientas, que aprenda a manejarlas, pero también ahora nuestro reto será que aprendan a transmitirlas. A ver, ojo. Y es importante aquí también abrir un paréntesis, que aprendan a transmitirlas. ¿De qué paradigma estamos hablando cuando vamos y transmitimos un conocimiento? Del conductismo, del tradicional. Entonces, también en el verbo, acuérdense que la palabra tiene poder, compañeros, ¿sí o no? Y habla de lo que traemos introyectado. Entonces, vamos a promover, vamos a coordinar, vamos a gestionar saberes, porque parece mentira, pero entre transmitir y promover, sí hay una... Pero esto lo aprendemos, es lo que ustedes ya reciben de las clases de español, por ejemplo.
receptor y transmisor, ¿no? Es que la comunicación es una ofensa muy grande que digan. De emisor, mensaje y receptor. Ah, sí. Como si fuera todo tan mecánico. Ajá, La como si comunicación fuéramos- es como, no te callas, te digo y automáticamente vas a tener eso. Entonces, cuidar mucho para cuando elaboremos nuestro plan de clase, quitar esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una palabra, pero se ve muy inocente, digo, no. Hay toda una carga y violencia, y estamos nuevamente posicionándonos en un paradigma que es el que enajena al hombre. Que sería como, por ejemplo, el placer. ¿Qué vemos cada uno en ese espacio que es lo que nos transmite y nos transmite cosas diferentes? Porque tenemos, como bien decía, historias, tenemos antecedentes diferentes. A lo mejor yo puedo conocer incluso al autor del placer, entonces puedo opinar, puedo transmitir algo, ¿no? Y a otras personas no les transmite lo mismo, ¿no? Entonces es muy diferente, no es tan mecánica la cuestión, ¿no? Pero como nos quieren sacar de poder tener cuestiones de sensoriales, ¿no? De emocionales, de qué es lo que pasa cuando yo veo, por ejemplo, de acá, este cuadro de acá, pues entonces ya no estamos acostumbrados a contemplar, a ver, a pensar, simplemente ya está dado, ya está aquí y esto es lo que tienes que hacer y también te lo explico, porque te lo explico para que entiendas lo que es, no te pregunto qué pensaste, qué sentiste, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y lo que nos transmite esta situación de solamente de llegar y ver cuando se habla de transmitir, y lo veo en las facultades de contaduría y derecho y eso, porque tú no vas a exponer así, tú no puedes exponer si no traes zapatillas, si no traes trajes, si no traes esto, porque ¿qué se va a pensar? ¿Qué estás transmitiendo? Claro. Entonces, quitas a todo lo que no se estudia de esto como algo no válido, porque se habla simplemente de la... Y todas las estructuras que van a tomar de la mano con ese hecho están así como que salpicadas, ¿no? Nada. Bueno, entonces, ya vimos que el paradigma que vamos a abrazar por el momento, eso no quiere decir que toda la vida, por el momento, como un proceso sociohistórico, ¿verdad? Dentro de ese contexto, pues es el constructivismo, como una teoría sociocultural, porque es una teoría sociocultural. Y dentro de él se desprende la andragogía, que es la educación entre adultos. Fíjense, la educación entre adultos. Ya no es la palabra educación para adultos, que bien lo decían, con toda esa connotación también de carga ideológica, ¿no? De uno enseña y el otro aprende. Y finalmente la vida, al menos aquí en México, aprendí a través de planas y de muchas cuestiones de carácter repetitivas. Entonces es una educación entre adultos, y cuando las cosas se hacen entre pares, ya lo dice Freire, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en cada una de las acciones, de manera cotidiana, cuando lo hacemos entre todos? ¿Qué pasa? Es una aprendizaje. Es un aprendizaje enriquecedor por todo lo que ya se ha venido diciendo. Tú traes un bagaje cultural que no es el mismo de él. Entonces, imagínense cuántos saberes aquí que podemos vaciarlos aquí en la mente. Entonces, yo tomo eso porque eso es lo que requiero en ese momento. ¿Sí? El adulto aprende, sí. Perdón, Carlos, tiene rato que me estás pidiendo la palabra. Perdón, compañero. Pues también es una lucha de poder, ¿no? Porque al final del día el adulto socialmente es identificado como alguien que sabe. Entonces, cuando estamos entre adultos, es como yo sé y tú sabes. Y cuando no estamos en una conciencia de aprender del otro, pues casi siempre es, pues ese es mi ideal. Y no era tu idea, pero mi idea es mi ideal. Exacto. Así es una visión como los de ahora, bien posmoderna, bien que deja, que hace a un lado realmente
¿Qué me voy a No, pues esta idea científica, ¿no? De mirar la vida, ¿no? De decir, yo tengo mi idea, tú tienes la tuya y es muy respetable, pero aquí lo que pasa es que tenemos un problema. No podemos cada quien tener una idea diferente, tenemos que llegar a, de acuerdo de solucionar el problema con la realidad que estamos viviendo y no con mi idea, ¿no? Como esta cuestión que te plantean de decir, pues todos somos un mundo y cada quien lo va a arreglar desde, pues no, porque somos sociales, interactuamos, ¿no? Y como decía o sea, hay cuestiones económicas, políticas, culturales que infieren y si no las tomamos en cuenta, si nada más vemos desde, pues, una pequeña cosa, no vamos a entender el fondo del problema, ¿no? Para solucionarlo. Entonces vienen y te arrastran, porque como no tienes esa significancia, estás obligado a respetar de manera, pues, imponente el pensamiento del otro, porque no concuerdan, y entonces empieza la cuestión de la tolerancia. Toléralo, ¿no? No discutas, tolera, porque así es, porque es su forma de pensar. Llévate la like, ¿no? ¿Para qué tenemos un problema? Y entonces entras otra vez en la zona de confort, donde ya no hay esa provocación de hacer nuevos conocimientos, ¿no? De provocar nuevas instancias, de transformar finalmente la realidad, porque pues estás nuevamente repitiendo un patrón de conducta. Y que tiene que ver, tiene que ver con el conocimiento, porque si tú dices que esto es verde y entonces yo no te puedo debatir que no es verde porque respeto tu idea, entonces dejamos de lado toda una teoría del conocimiento de por qué lo estamos claro, porque la convencionalidad dice que esto es azul y en qué momento se formó este concepto, ¿no? Y entonces nos convertimos en seres ahistóricos. Ya no. Yo quisiera poner también un ejemplo, porque quiero volver a esos 4 puntos que decían del proceso. Mira, por ejemplo, nosotros en la carrera de medicina, en el saber hacer, saber conocer, saber tal y comportarse, están una serie de parámetros en los que saben, los que transmiten el conocimiento, por ejemplo, decían, es que el tratamiento para penicilina, de penicilina es 3 inyecciones de penicilina procaína y una de penicilina benzatínica. Y así lo decían y así lo aplicábamos, pero cuando razonas y dices, a ver, la penicilina benzatínica tiene un efecto que dura 21 días, pero no empieza a actuar de inmediato, empieza a actuar a partir del segundo día. Entonces, ¿por qué aplicas 3 penicilinas que su efecto dura de 12 a 24 horas y luego aplicas una que baja el nivel y que empieza a subir después? Solo porque así lo decían. Entonces nosotros lo que hacíamos era aplicar una inyección de penicilina benzatínica junto con una de penicilina, o sea, de la procaína, y con eso cubrías bien el espectro. Incluso con ello lográbamos que si la persona abandonaba el tratamiento porque es muy dolorosa las inyecciones, ya estaba cubierta por 21 días. Y era simplemente aplicar lo que ellos nos decían como recetas, como el saberse comportar, el saber actuar, porque además hay un currículum oculto que nos hace lo que bien decía Elsa, cómo vistes, cómo actúas. Yo en la carrera de medicina tenía desconfianzas con mis compañeros y con las personas porque usaba botas de media montaña, usaba pantalones caqui, camisolas, morralito, y todos los chavos hablaban con saco de saberse comportar, saber ser. Y también fue cierto que cuando nosotros empezamos a actuar como médicos, nos permitió entrar mejor con los compañeros y lograr cambios en su comportamiento. Porque decíamos, el hábito no hace al monje, pero lo distingue, decían algunos, pero tampoco hay que hacerle al monje con el hábito, ¿verdad? O sea, no porque te disfrazas con una bata y una corbata, ya eres médico.
Era eso lo que quería debatir. No quería hacer. Gracias a Dios. Sí. Bueno, entonces el adulto aprende, esto es una leyita. Andrología, educación entre adultos. El adulto aprende valorando y analizando experiencias propias y ajenas, construyendo sus proyectos de vida y enfocando los problemas que surgen del desempeño de sus roles sociales. Parte de las ciencias personales. El aprendizaje es un proceso formativo permanente. ¿Qué podemos destacar de ahí, compañeros? Breve, es una palabra. Permanente, educación permanente, muy bien. Creo que es un indicador que tenemos que destacar ahorita. ¿Qué otra cosa? Sí, es colectivo. Es colectivo. Ajá. Aprende analizando, ¿no? Aprende analizando y de las experiencias propias. Ya lo hemos estado como que diciendo, ¿verdad? Un montón de veces. O sea, es a través de las dinámicas grupales, a través de ese trabajo colaborativo, que también es una figura dentro del constructivismo, que el aprendizaje se va elaborando. Bueno, las contribuciones de la andragogía. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Yo leo. Contribuciones. Se centran en el aprendizaje. El aprendizaje tiene su centro en la experiencia. Resignifica la visión humanista de la educación. Los seres humanos son multidimensionales, integrales, autónomos. Prácticas participativas, dinámicas grupales, contratos de aprendizaje, métodos de proyectos, argumentación, resolución de problemas, toma de decisiones, proyectos personales y compartidos. Promueve ambientes flexibles, participativos e integrales. La experiencia educativa en permanente relación entre pares. Entonces, está dentro, seguimos hablando que está dentro la andragogía del paradigma del constructivismo. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántas funciones se dan. Betty, ya lo decías anteriormente, se centra en el aprendizaje. No qué es lo que yo enseño, sino qué es lo que aprende, cómo lo aprende, con qué lo aprende, en qué tiempos lo aprende, para qué lo aprende, cómo transfiere esos conocimientos a su entorno. Eso es lo importante dentro de la andragogía. Y es el marco teórico metodológico que sustenta ese curso de formación de instructor. O sea, ¿por qué venimos haciendo esto desde lo grandote, no? Desde un paradigma, y además haciendo la diferenciación entre uno, que es el que domestica, y el otro, que es el que provoca que el sujeto que conoce arme su propio aprendizaje. Entonces, ya llegamos entonces aquí a las contribuciones de la andragogía. Sus prácticas son participativas. Ojo, mucho ojo. Esto se los voy a pasar bueno, se los vas a pasar, ¿no? Correo, ¿no? Perdón. Yo lo pongo en manos de Samantha y ya Samantha que se los dé. Y bueno, tienen que ir fijándose si cuando ustedes se pongan a planear esta clase, que espero que no dé tiempo para el día de hoy, pero se lo será, bajar cada una de estas instancias que aparecen ahí en las contribuciones. En verdad estoy contribuyendo de manera andragógica a través de este plan de clase para que las personas que están aprendiendo estén aprendiendo de manera significativa. ¿Seguimos? La andragogía se aplica en... ya va. A ver. Ya nos vamos a ir centrando. Acuérdense que generalmente cuando ustedes van a ser capacitadores ya en una empresa, como lo decía Carlos, y les piden este curso de formación de instructores, sí tiene que ser algo, ellos lo ven como algo muy técnico. Sí, este curso lo ven la mayoría de las empresas como algo, así, tú sabes, es hacer un plan de clase para dar un curso de capacitación y punto, se terminó. ¿No? Bueno, pero finalmente no nos estamos desfasando de él, nos estamos yendo como que a la parte básica, ¿no? Ahí en verdad de dónde surge esta propuesta, Carlos, perdón. Sí, apoyando esta parte,
me recuerda la imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando Paulo Freire iba a las comunidades y aplicando la de Inés, no sé, su conocimiento, un conocimiento que, digamos, el grupo de Paulo Freire trae al aterrizar en una comunidad en específico, pero sin embargo, lo que marca el punto de inicio es de que, bueno, ustedes, ¿qué son, no? Comunidades. ¿Qué son? Son campesinos. Ah, perfecto. Entonces, de ahí parten muchas cosas, porque las palabras, la forma, tiene que ver con lo que directamente está relacionado con eso, ¿no? Y en la parte del alimento, en esa parte de quiénes son, cuando estamos en un curso, veíamos en la parte de ¿cómo se llama?, de defensores de derechos humanos, veíamos la presencia de muchos, y en esa presencia de muchos, a veces era como difícil saber o definir quién soy, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando nosotros llegamos ahí al curso, si me hubieran preguntado quién soy, bueno, yo soy el tío de Karen Samantha en un barco que está desaparecida, ¿no? Y entonces, si mi definición quedara en ese simple sentido, mi participación también quedaría en ese sentido. ¿Por qué? Porque diría, el día de hoy me enseñaron que, pero no es suficiente para actuar en el momento en el que yo estoy. ¿Por qué? Porque en esta semana yo estoy viendo que tengo que ver el seguimiento de esto, que tengo que ver esto, que ya me dijeron que tengo que presionar a esta parte y esta parte. Si la siguiente semana yo hago la reflexión y digo, no, pues lo que me enseñaron la semana pasada no me sirve, ¿por qué? Porque no está directamente relacionada con el yo soy del tío de ¿cómo se llama?, de Karen Samantha, y mi sobrina está desaparecida, y mi actuar en este momento histórico es encontrar dónde está el ver y desmenuzar todo. Lógicamente, no voy a poder desmenuzar el aprendizaje que me está dando el taller, ¿no? Porque tengo que ampliar mi yo soy. Yo soy el tío de Karen Samantha, y estoy aprendiendo una manera de ir a afrontar los conceptos que se van a presentar en el futuro. Entonces, a partir de esa ampliación de la definición, que tiene que ver con el yo soy de todos los que estamos aquí, pues es cuando te invita y haces la reflexión. Por ejemplo, en esa reflexión decíamos, y lo veía, por ejemplo, yo con mi suegra, y lo veía con mi esposa, y era, sí, tenemos que asistir. ¿Por qué? Porque si lo que estamos aprendiendo ahí nos va a servir para cuando vayamos a la instancia y entonces nos digan, ¿sabes qué? No estudié el expediente por eso. ¿Por qué? Porque cuando vaya a la fiscalía y entonces me digan, ¿sabes qué? Vente la próxima semana porque ahorita esto pues está archivado. Y entonces, pero en el taller de derechos humanos me dijeron que puedo yo exigirlo. Pero me dijeron que puedo yo hacer esto. Entonces, esta ampliación del yo soy y aterrizar específicamente en la instrucción de quiénes somos los que estamos en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente la visión. Si no estuviéramos nosotros los ¿cómo se llama? Cuando yo tenga algún problema y estuvieran puras personas que estuvieran relacionadas con la atención de casos hacia afuera, que fue como cuando lo que pasaba en el taller de casos, algo muy similar. Cuando pasaba en el taller de casos era, yo me presento, ¿por qué? Porque tengo que presentar mi caso, y entonces venía otra organización de yo me presento porque tengo que aportar para los casos que están. Cuando cambiamos el chip, y el chip fue, ahora vamos a trabajar en formación de defensores, pues el chip de aquellos que venían, decían, yo soy una organización de defensoría de derechos humanos, yo ya me la sé, ¿no? A mí ya me tienen que venir a decir cómo es la cosa, mejor dedico tiempo a atender mi caso, y cuando se vuelva a abrir, entonces ahora sí, yo soy taller de casos, sí, entro en esa parte, ¿no? Es como esa parte, ¿no? De la cuestión que... Sí, muy bien, Carlos. Sí, exactamente. Fíjense que vincular, hacer la transferencia, ahí vamos a ver al rato, tiene que ver con la definición de objetivos dentro de una planeación. Entonces, perdona, es que yo creo que en esto que dice Carlos, en el caso de cuando damos la capacitación, es algo muy difícil porque de repente los familiares hacen trabajo de monitor, ¿no? Hacen trabajo de intervención, y entonces justo como dice Carlos, se siguen presentando como los familiares y no se apropian de ser defensores, pero ya están haciendo el trabajo.
no han hecho esa transferencia porque tienen ya elementos, o sea, de aprendizaje. Exactamente. Hay muchísimo aprendizaje que se tiene. Hay quienes lo hacen rápidamente, hay quienes lo hacen directamente, y entonces, pero están haciendo y tienen herramientas de decir, oye, este caso, oye, este otro caso, oye, este caso, yo ya le dije esto, ya le dije otro, pues tienen las herramientas. Incluso estamos en el taller y no sabemos que estamos adquiriendo las herramientas. Cuando tenemos la situación del problema de violación a derechos humanos, decimos, incluso decimos, no, es que eso es una violación a derechos humanos, y no nos dimos cuenta que cambiamos nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, y puedes hacer esto y esto, de todas maneras voy a hablar, voy a preguntar, ¿no? En el caso, por ejemplo, en Madrid ella está lejos, pero habla y se le comenta cuáles son las opciones que se pueden hacer, y ella las hace. Claro. Y las hace a sus herramientas que tiene, pero ella ya cambió el proceso y puede o no darse cuenta de que ha cambiado, no se dan cuenta de la transferencia, de cómo se dice, ¿no? Entonces, yo siempre les planteo no somos los familiares de las víctimas nada más, somos defensores, entonces es bien difícil que lo aprendan. Sí, ¿no? ¿por qué? Porque cuando ya cambias a esa figura, y bien lo dices, que hace la transferencia, y lo dice Carlos, entonces mis actividades tienen que ir de acuerdo al objetivo que estoy planeando ahorita. O sea, si soy una defensora de derechos humanos, pues ya no voy a estar teniendo una participación tibia, ¿no? O a lo mejor de ir a hacer este presente. Nada más tantito, también creo que hay un miedo que se llama responsabilidad de ser defensor, pero hay un miedo así como que soy o no soy, porque qué tal, pero porque son los saberes que hemos leído introyectando. Lo mencionó hace ratito, ¿no? Sí. No sé qué parte, pero sí, la responsabilidad en ese sentido, va a cambiar de un estatus a otro estatus, ¿Qué te lleva a ser? Como víctima, sí, o defensor, o monitor, sí ya conlleva una responsabilidad, y ese pasito, o que parece que es un pasito, pero sí es un trecho enorme, es un salto enorme, que pareciera o se sentiría que está vacío, y luego que tan solo es nuestra responsabilidad. Tan solo la mamá de Diana, ahora que le he escuchado hablar, que le he visto, es otra onda. Y ahí, por ejemplo, tuvimos una discusión, porque ahora que vino Marichuy a Nesa, en el grupo se dijo que la mamá de Diana, ¿no?, que fuera la que hablara frente a Marichuy, y hubo compañeras que dijeron, pero si ella es víctima, ella es familiar de víctima, ¿por qué ella va a hablar por las organizaciones? Yo les dije, ella es activista, ella está en las organizaciones y no le permitieron, ¿no?, desde esta visión cuadrada, cerrada, sí. Entonces, sacudirnos de todas estas cuestiones como cuestan. Es difícil. Y nada más por otro ejemplo, yo siempre me manejo como defensor. En Guerrero me invitaron a un foro sobre cuestiones de la mujer indígena, y entonces cuando veo el cartel dice, es Sarita, historiadora de la Liga Mexicana por la Causa de los Derechos Humanos. Entonces a mí me costó mucho trabajo como asimilar en ese papel de historiadora, porque también lleva responsabilidad, y dije, o sea, yo sí sé que estudié esto, ¿no? Sí, lo tengo claro, y creo que también elaboro cosas a partir de lo que tengo, pero cuando me ponen esto, yo digo, pues, también hay una responsabilidad de esto, y yo no me lo vea, nunca nadie me presenta en ese sentido, ¿no? Entonces me hizo como decir, pero ya no de manera consciente y aterrizando, o sea, todo eso tiene que ver con eso, aterrizando con el proceso de aprendizaje, que es un para llegar a ser, desde el constructivismo en eso, una construcción política. El ser humano deja en un proceso sistematizado, porque por eso es que nos vamos dando cuenta. Se supone que ya no es un proceso donde te ponen una, ¿cómo se le llaman? Esto que te tapan los ojos, una venda en los ojos, y vas dando pasos a ciegas, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú formas parte de un grupo operativo, se adquiere lo que se llama la corresponsabilidad, que ya lo habíamos dicho anteriormente.
Y entonces hacerte corresponsable de un proceso de aprendizaje al interior de un grupo operativo, ahí ya no te puedes pasar. Cada vez todos los procesos van siendo más conscientes, y entonces si tú dices, ahorita vamos a ver en los verbos lo que dice la transferencia, y te das esa tarea como facilitador para que volvamos al tema de irte al nivel más alto y escoger un objetivo que te permita a través de tu práctica docente, vamos a llamarlo de esta manera, trascender a ese nivel de crear, más allá de evaluar. Entonces es cuando se suscitan ese tipo de cuestiones de las transferencias, de las que hablamos. La andragogía entonces se aplica en formación de recursos humanos para actividades productivas y de servicios. Por lo que decíamos, que investidos con los conocimientos de este curso de formación de instructores, pues ustedes pueden en algún momento dado, pues, pararse como un formador de instructores en este tipo de actividades productivas y de servicios, porque pues, finalmente, ¿quién dice que no lo podamos hacer en un momento dado? También se utiliza para obtener alguna especialización laboral, para la alfabetización, para la formación política y de participación social, la actualización científica y tecnológica y para la formación universitaria. Recuerden que por ahí rescataron un concepto que dijo, creo que Betty, formación permanente, ¿no? Tú dijiste formación permanente, bueno, alguien dijo, formación permanente, no sé si fue eso. Pues, estaba en la lámina. Dije, ¿qué es lo que rescatan? Y alguien dijo, la formación permanente. Por eso es que se vislumbra en todos estos aspectos en donde hay un adulto aprendiendo entre otros adultos. Ahí es en donde permea la andragogía. ¿Vale? Dame, para que ya vayamos revisando. Entonces, estas son generalidades finalmente que... Ajá. Además de que estamos en un proceso de actualización que es muy dinámico, o sea, es constante. Ninguno de los cursos es igual al anterior, claro. Los contenidos van modificándose, así es que en esta labor siempre hay esta necesidad de intercambio, interacción, actualización, y finalmente es teorizar nuestra práctica y practicar nuestra teoría. Eso es lo que buscamos siempre en Buscador. El conceptualizar para poder... Sí. Lo que llamamos la praxis educativa, ¿no? La praxis. Exactamente. Y es un proceso dialógico o dialéctico, de teoría, práctica y algo que dijo, pero ¿cómo dice la teoría, no? De otra vuelta, a ver, como revisamos. Y en ese continuo. Entonces, ¿alguien me ayuda a leer, por favor, la andragogía? Ya con todo lo que dijimos, pues vamos a aterrizar. La andragogía es la disciplina, a ver qué. Disciplina que estudia las formas, los procedimientos, las técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes significativos en los participantes adultos que promuevan a su vez el desarrollo de habilidades y actitudes y la adquisición de transferencia de conocimientos a contextos donde éste se desenvuelve. ¡Qué rico! ¿Tampoco no? Muy, pero muy profundo todo eso. Vamos, por pasos, fíjense. Las formas, los procedimientos, las técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza-aprendizaje con el fin de promover aprendizaje significativo. Porque puedo en un plan de clases destacar todas esas cuestiones, saber el cómo, el para qué, el dónde, el con qué. Pero a lo mejor mi intención, a lo mejor ni sé cuál es mi intención. A lo mejor no es ni tan siquiera promover un aprendizaje de tipo colaborativo, mucho menos significativo. Pero aquí dice que la andragogía sí. Y lo hace teniendo a los participantes adultos, destacando sus habilidades, destacando sus actitudes,
y sobre todo lo que hemos venido platicando últimamente, que es lo último. Samantha, lo último que dice. Exactamente, para transferir los conocimientos a los hechos cotidianos. ¿Vale? Bien, a ver, vamos ¿me ayudan? Bueno, teniendo, bueno, a ver, cuando terminemos este curso de formación de instructores, es claro que ustedes van a tener una competencia, que es la de hacer cursos presenciales, dar cursos presenciales, elaborar cursos presenciales, planear cursos presenciales y compartirlos. Entonces, ¿qué es una competencia? Nos preguntamos, ¿qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? Macrina, a ver, ayúdanos a leernos allí. Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo de utilidad, de situación, capacidad que se apoya en conocimiento, pero no se reduce a ello. Entonces, ¿qué tan eficaz vamos a hacer para aplicar la competencia como formadores de instructores y compartir estos saberes? Sí, esa es la competencia que estamos ahorita tratando de rescatar. Y ya lo he venido diciendo, aspecto de poder utilizar cuál es la metodología, cómo vamos a sistematizar este plan de clase. Podemos cambiar ahora los por favor. Sí, ¿cuánto falta ahí? No unos 3 minutos. No, entonces vamos a regresar y esto lo comenzamos ahorita. Por favor. Ajá. Sí, para comenzar con el tema nuevo. Bueno, seguimos viendo que es una competencia, compañeros. Sí, todas estas canciones. ¿Ya? Ya. A ver. No todavía no aparece. ¿En qué parte lo...? ¿Por qué no aparece, compañero? ¿Esa? ¿O más adelante? Esa viene esa, porque nada son puras reflexiones. Entonces, Ajá. A ver, y lo primero no. Lo que está entrecomillado, que dice, lo importante no es tener más conocimiento, sino el uso que hacemos de los mismos. Lo de abajo. Héctor, ¿nos ayudas a leerlo? No es qué tanto sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes. Lo importante es promover el saber hacer. Okay. Entonces, ahí nos vamos adentrando, darnos cuenta de, podemos saber un montón de cosas, pero si no hacemos la transferencia de conocimientos, pues entonces no sucede nada. Y luego viene Pablo Freire y dice, cuanto más investigo el pensar del pueblo con él, tanto más nos educamos juntos, cuanto más nos educamos, tanto más continuamos investigando. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Cuánto tiempo nos queda? como 7 minutos, de quedan 7 minutos todavía. Perfecto. Ok, entonces, a ver, vamos a ver y entonces se pone el otro de... No me voy a cansar. ¿De los luego? Sí, por arriba, por abajo. Conéctalo para el espalda. La transformía, ¿no? Ahí está. Bueno, a ver, el desarrollo de sesiones de la capacitación. Cuando... ¿No la tienes? Sí, sí. Voy para allá. Este está, mire. Ahora voy para allá. Ah.
Bien. A ver, nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los ítems que debemos de ir tomando en cuenta cuando vayamos a hacer nuestro plan de clase, cuando vayamos a hacer nuestra carta descriptiva, y lo podemos cada quien desde nuestra experiencia irlo acomodando de la manera que queramos. Ahora vamos a ver. Ese. Bien. Entonces, para el desarrollo de las sesiones de capacitación, tenemos que ver qué son los objetivos, las actividades, las dinámicas grupales, los recursos didácticos, la evaluación y seguimiento y los tiempos. Son los requerimientos mínimos que nos van a pedir cada vez que vayamos, por ejemplo, si vamos a una empresa. Oye, ¿sabes hacer un plan de clase? ¿Sabes hacer una carta descriptiva? Sí. A ver, ¿qué es lo que requiere tener esta? Y ya, pues, necesito tener en cuenta los objetivos, las actividades, cuáles son las dinámicas grupales, qué recursos didácticos voy a utilizar, cómo voy a evaluar, cómo voy a hacer el seguimiento de los aprendizajes, cuáles son los tiempos. Y, bueno, ya desde, esto es una generalidad, más bien es una norma. Precisamente porque esta competencia puede estar dentro de una norma de competencia. Pero siempre me gusta agregar cómo sabes que el conocimiento se transfiere a través de las evidencias. A través de las evidencias de aprendizaje, tú te das cuenta de cómo se transfirió a tu contexto. Entonces, ahí le agregaríamos para efecto de este taller, ese otro ítem que tiene que ver con las evidencias de aprendizaje. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando el sujeto aprendió? Tiene que ser algo que se sienta, algo que se vea, ¿sí? Que se refleje, exactamente. Que te permita, sí. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que tú, que le das entre evaluación y evidencia? Bueno, la evidencia. Supone que la evaluación más o menos es como evaluar qué fue lo que pasó, si hubo un cambio, si funcionó el curso. Entonces, está muy ligado a la evaluación, ¿no? ¿O cuál es el cambio? Ok. A ver, el proceso de evaluación tiene tres instancias, que es la evaluación diagnóstica o la evaluación inicial, que es lo que comenzamos. ¿Sí recuerdan qué hicimos al principio en el antes? ¿Qué hicimos? Menciónenme dos actividades. El cuestionario. El cuestionario. Y el cuestionario de conocimientos básicos de defensores de los derechos humanos. Y el otro, los canales de percepción, ¿no? El BAC. Muy bien. Entonces, esa es una parte de la evaluación. Es una evaluación diagnóstica. Si yo tengo una evaluación diagnóstica, tendré que respetarla para el efecto de planear mis siguientes acciones, sino como para qué. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las instituciones educativas se da mucho de que es semana de evaluación diagnóstica. Y resulta que teniendo todos esos elementos, finalmente se planea con base en los intereses de, como si un alumno representara a todos los demás. No se toman en cuenta las especificidades de cada uno de los sujetos. Aquí tendríamos que hacerlo, porque para eso sirve la evaluación diagnóstica. Después viene la evaluación de seguimiento. 2 o 3 veces nos hemos detenido aquí a ver una frase, una palabra, son preguntas abiertas o a veces preguntas cerradas que se hacen en el trayecto del proceso. Nos detenemos. ¿Qué te ha parecido ese concepto? Resácame una palabra que sientas que es importante. ¿Con qué te quedas, Betty, hasta este momento? A ver, platícame. ¿Qué sentiste cuando platicamos? O hacemos la transferencia de lo que dice Elsa con los contenidos. Estamos haciendo una evaluación de seguimiento.
Yo lo estoy haciendo de manera oral, pero también se puede hacer de qué manera. También de manera escrita o a través de, no sé, un sketch, un poquito más dinámica, no necesariamente escrita, porque si necesariamente pedimos que el conocimiento se valide a través de lo escrito, estamos nuevamente cayendo en el paradigma del conductismo, ¿sí o no? Y todavía más cuando le asignamos una calificación y cuando no nos metemos a debatir, a ver, ¿por qué Betty dice que este concepto lo maneja de esta manera y por qué Josué dice de otra manera con relación al mismo? Cuando no nos damos tiempo de revisar los diferentes enfoques que cada uno de ustedes tiene con relación a un hecho. Ahí estamos haciendo la evaluación de tipo secuencial. Y por último, la evaluación final, que la palabra lo dice, lo dejamos al término del proceso, que no necesariamente, repito, también va a ser una evaluación de tipo cerrada. Si el proceso es un proceso dinámico y que está dentro del posicionamiento constructivista, pues seguramente tendremos que hacer un montón de acciones y no caer en el examen escrito. Okay. Ahora vamos, una evidencia de aprendizaje es un recurso más que nos sirve dentro de nuestra evaluación, que nos sirve dentro de nuestra planeación de clases para que con base en mi objetivo inicial yo me esté dando cuenta si ese se alcanzó o no se alcanzó. ¿Sí? Finalmente, a lo mejor esas evidencias de aprendizaje le voy a dar una ponderación. Si la evidencia de aprendizaje es sustantiva, pues entonces, que bueno, y si no, pues lo vemos en la siguiente cápsula, ¿no? Que tengamos. Ok, compañeros. Hasta aquí lo dejamos ahorita. Continuamos. Bueno, vamos a hacer una pausa para la comida rápida. Ya, ¿estaría listo el rancho?